corresponden al compartimento flexor del antebrazo. Vamos a ver la región braquial anterior y la región antebraquial anterior. La región antebraquial anterior continúa topográficamente de la región de la axila y va a tener como límite superior una línea que pasa por el borde inferior del pectoral mayor y una línea lineal que pasa 2 centímetros por encima del pliegue del codo, por lo que es lo mismo, una línea que une al epicóndilo medial con el epicóndilo lateral. Eso es lo que vamos a ver nosotros como límite superior y límite inferior de la región braquial anterior. Como límites laterales, la región braquial anterior va a tener el borde interno del brazo y como límite lateral, la región externa del mismo. Cuando nosotros tenemos un paciente frente a nosotros, lógicamente lo primero que vemos al examen físico es la piel. Y la piel de la región braquial anterior es una piel delgada, es una piel elástica, más aún en la parte interna del brazo, en la cual está desprovista de pelos o de vellos, que es extremadamente elástica, que sirve al cirujano plástico y a los cirujanos de la mano de una fuente de piel para cubrir efectos secundarios de cobertura de otra parte del cuerpo. Tiene una lesión del dorso de la mano, donde pierde piel y se exponen los sectores extensores, usted puede tomar piel de la cara interna o medial del brazo y llevarla con un injerto para cubrir los defectos del dorso de la mano o donde quiera que esté. Luego vemos una prominencia central que corresponde al tendón del bíceps braquial y dos prominencias laterales en su borde inferior que corresponde a la cara lateral del hombro, cuyo vértice va a asomarse en esta región braquial anterior. A un lado del bíceps, dos canales, que son las correas bicipitales superficiales, donde vamos a encontrar, luego de retirar la piel del cerebral subcutáneo, dos venas importantes. En este plano subcutáneo conseguimos el lado radial a la vena cefálica, que continúa con retorno venoso de los tegumentos de la región del antebrazo de la mano, y la cara medial, la vena basílica. En ese surco bicipital superficial, la vena basílica, ya sabemos que la vena cefálica asciende, llega al surco del pectoral, perfora la aponeurosita del pectoral para llegar a la vena axilar. La vena basílica, por su parte, en el tercio medio de la medio braquial anterior, se profundiza buscando las venas braquiales, uniéndose a ellas y posteriormente ellas van a constituir la vena axilar por continuidad. Entonces superficialmente conseguimos estas dos venas y vamos a conseguir una envoltura fibrosa que vamos a llamar fascia braquial. Esa fascia braquial tiene una cara superficial que es la que vemos ahorita, donde están las venas superficiales, que es perforada por la vena basílica, y una fascia profunda. Esa fascia profunda va a estar en contacto directo con las estructuras que están subyacentes, es decir, por debajo de ella. Y las que están por debajo de ella son los músculos. Y el primer músculo que vemos, como vamos a ver ahorita, es el bíceps braquial. De esta capa profunda, que la podemos ver aquí representada esquemáticamente, van a salir dos tabiques, uno medial y otro lateral. Y esos tabiques van a terminar en uno en el labio externo del surco paramétrico radial, que está en la cara posterior del útero, y otro en el labio interno del canal de torsión, que sirve para el paso de la arteria braquial profunda con el radial. De manera que dividen a la región braquial en dos compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior es el compartimiento flexor, del cual vamos a seguir hablando, y el compartimiento posterior es el compartimiento extensor, que lo verán ustedes en otra clase. El primer plano muscular que conseguimos nosotros después de retirar la fascia braquial es el plano muscular del bíceps braquial. Ya nosotros hemos, o ustedes habrán visto el bíceps braquial en prácticas de cubículo y han hablado, o lo han escuchado también en las clases de masaje, de anatomía del hombro. El bíceps braquial tiene un vientre muscular que pertenece a nuestra región braquial, ¿okay? Y tiene dos inserciones proximales, una en el proceso coracoides, otra en el labro glenoideo y en el tubérculo supraglenoideo, y una inserción distal que busca la tuberosidad bicipital del radio,
que está ubicada en el tercio proximal en la cara posteromedial del hueso encuentro. Este músculo bíceps-braquial, con sus dos componentes, está inervado por el nervio músculo cutáneo y es un supinador del antebrazo y un flexor del codo. Repito, es un supinador del antebrazo y un flexor del codo. Ven ustedes el cadáver, aquí está el vientre del músculo bíceps-braquial y aquí están sus dos componentes, el componente largo y el componente corto. El largo va para el tubérculo supraneoideo y el corto va para el proceso coracoides del escápula. Lo ven aquí más detallado. Ven ustedes la porción larga del bíceps, que es más interna, hacia la articulación binumeral y la porción corta hacia el proceso coracoides. Aquí ven el vientre muscular de aquí para abajo, la región braquial y todo este vientre muscular es que corresponde a la región que estamos hablando ahorita. Perdón. Flexor del codo, supinador del antebrazo, o al revés, supinador del antebrazo, flexor del codo. Aquí ven ustedes la inserción distal del bíceps braquial. La inserción distal del bíceps se hace por un tendón cilíndrico, fuerte y resistente, que desciende por la cara anterior del codo y se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio, ya hablamos de ella. Y aquí tiene una expansión tendino-aponeurótica que se va a unir con la aponeurosis antebraquial anterior y ahí se va a perder, a reforzar esa fascia antebraquial y ahí se pierde. Esta expansión tendino-aponeurótica recibe el nombre de lacertus fibroso. Lacertus fibroso, y es importante porque constituye un sitio de compresión o una estructura que puede comprimir tanto el nervio mediano como la arteria braquial en su trayecto del antebrazo hacia del brazo hacia el antebrazo. Aquí vemos estas obras que forman parte de nuestra sociedad universitaria. Está ubicada al frente, en el Instituto de Medicina Experimental. Y esta que está limitando la plaza cubierta del rectorado, que es una obra de Francisco Narváez, y esta es una obra de Mateo Panao. Y detrás de esto está el pastor de nubes de Jean Paul, de todos los graduados, estamos fotos allí, nunca he entendido por qué, pero bueno, se puede tomar allí. Espero que por lo menos 20 de ustedes se la tomen. El otro músculo que tenemos, un plano más profundo, que es el que te desinserta al bíceps braquial, es el músculo coracobraquial, que pertenece a la región por su tercio distal o por su tercio distal, porque el tercio proximal, recuerden ustedes, que forma parte de la parte lateral de la axila. Entonces, este músculo característicamente se inserta en el borde anteromedial del húmero y luego asciende hacia el proceso coracoides, donde va a tener su inserción final o inicial, dependiendo como usted vea el punto de crecimiento. Característicamente es un músculo aductor del brazo, es decir, lleva el brazo hacia la línea media y es inervado por el músculo cutáneo, igual que el bíceps braquial. Aquí ven ustedes la foto, en esta foto de cadáver, van a ver el músculo coracobraquial con inserción próxima en el proceso coracoides y distal y en la cara medial por el borde anteromedial del húmero en su tercio medio. Si seguimos descendiendo, vamos a conseguir el otro músculo de la región, que es el músculo braquialis o braquial anterior. Ese músculo es un músculo sumamente potente y es un músculo grande. Se va a insertar en la cara anterolateral y en la cara anteromedial del húmero, en el borde anterior del húmero y en los tabiques intermusculares, internos y externos. ¿Okay? Cara borde anterior del húmero, cara anteromedial, cara anterolateral y los tabiques intermusculares, internos y externos. Y de allí, de esa amplia inserción, se dirige distalmente, buscando la base del proceso coracoides de la úlcera para transformarse en un poderoso flexor del codo y en un pronador del antebrazo. Por eso cuando usted va al gimnasio y lo agarra el instructor, usted dice, oye, voy a hacer bíceps y utiliza las pesas en mucha forma.
Pero el instructor te dice, ahora pones así, mamita, o mamito, depende del instructor y del atleta. Entonces te hace así. El instructor no sabe qué está haciendo, pero usted que estudia medicina sabe que está fortaleciendo al brachialis, porque está trabajando en pronación. Yo en el gimnasio, cuando entro, no veo la hora de salir. Había otro que me la hora, mi ex esposa se no veo la hora de llegar al gimnasio para montarme en la caminadora. Yo no veo la hora de devolverme. Y por cierto, no negociamos por eso. Mira, entonces tenemos esos músculos, dos planos musculares, primer plano el bíceps braquial, segundo plano brachialis y el córaco braquial. Todos los músculos de la región braquial anterior, córaco braquial, bíceps braquial y brachialis o braquial anterior, son inervados por este que está acá, que es el nervio músculo largo, que es una rama terminal del tronco secundario anteroexterno o del fascículo anteroexterno del plexo braquial. Atraviesa al músculo córaco braquial y lo inerva y luego se va a deslizar entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Correcto. Y lo cruza oblicuamente dándole inervación motora a ambos. Sale en el brazo, en el tercio distal y atravesando el tabique intermuscular. Si el tabique intermuscular se va hacia la cara lateral del codo y luego hacia la cara anterolateral del antebrazo, donde va a actuar como un nervio sensitivo, de manera tal de que el músculo glutario es un nervio mixto que tiene función motora para los músculos flexores del codo y tiene una función de sensibilidad para la cara anterolateral del antebrazo. Vemos en esta imagen el paquete más nervioso de la región braquial. Está constituido por el nervio mediano y por la arteria braquial. Repito, nervio mediano y arteria braquial. El nervio mediano es una rama terminal de ambos fascículos anteriores del plexo braquial. Va a transcurrir por un canal que se llama canal bicipital o conducto bicipital, acompañado del nervio de la arteria braquial, que es continuación de la arteria axilar. En su comienzo, el nervio mediano es lateral con respecto a la arteria y luego la cruza para hacerse medial a nivel del codo. De manera que el mediano como lateral cruza por delante de la arteria braquial en la arteria braquial anterior, y ya en el pliegue del codo el mediano es medial y la arteria es lateral. Que en el 15% de los casos es al revés. Correcto. Entonces el mediano es lateral y la arteria es medial. Piensen ustedes que en su trayecto por este canal bicipital el nervio mediano no va a dar ninguna rama. Va a formar parte del paquete vascular principal de la región braquial, pero no va a dar ramas de ningún tipo, ni sensitivas ni motoras. Es decir, es un nervio que transcurre sin pena ni gloria por la región braquial. Aquí estoy con Cara Herrera, yo soy el que tiene la bata. Pero por la altura puede confundirse, ¿no? Este Cara Herrera es amigo y paciente. Y paso, de verdad que sí, muy agradable. No hice ni una grosería de diferencia de mí, que digo entre 15, 20 groserías, una palabra. Cara Herrera, 20 palabras, no dice grosería. Pero aquí tiene un esquema de la arteria braquial. Decíamos que era continuidad de la arteria axilar. La rama más importante de la arteria braquial es la arteria braquial profunda, que atraviesa el tabique intermuscular interno o pasa por encima de él y toma el canal de torsión acompañando al nervio radial por todo su trayecto descendente de medial a lateral, continuándose hacia la región del antebrazo. Ya verán ustedes esta anatomía de la región braquial posterior en las sucesivas clases. Otra rama que da es la colateral interna superior, que pasa por encima del tabique intermuscular interno o lo atraviesa en su tercio proximal
y posterior a él, es decir, el nervio braquial posterior, hace llave con el nervio ulnar y forma otro paquete vasculo nervioso que va a descender por la cara posteromedial del brazo y lograr ustedes hacer la arteria nutricia del húmero y distalmente va a dar la colateral interna inferior. Esa colateral interna inferior va a participar junto con la colateral interna superior en un pliegue, en una malla astomótica que se forma alrededor del codo en su cara medial, alrededor de la epitrófia o del cóndilo medial del codo. Y de igual manera, la arteria braquial profunda, cuando llega al extremo distal del húmero, al cóndilo, se va a dividir en dos ramas para constituir otra trama anastomótica en la cara lateral del codo, como la van a ver ustedes posteriormente cuando vean la anatomía del codo. No voy a adelantar para no hacer la clase de tanto. Entonces aquí tiene la arteria braquial, tanto las ramas, que estas son las más importantes. Obviamente hay una rama para el músculo bíceps, hay una rama para el músculo braquiales, hay una rama para los músculos de la región y para la piel y para los tegumento que hay. En el cadáver podemos apreciar el bíceps braquial y el paquete vasculo nervioso del labelo braquial. Este paquete vasculo nervioso va a tener relaciones intrínsecas y va a tener relaciones extrínsecas. Las intrínsecas son las relaciones que tiene el nervio con la arteria, relaciones inmediatas del nervio mediano con la arteria braquial y su vena, que ya la describimos en la mayoría de los casos, comenzando la región braquial, el nervio lateral, a la arteria, cruza por la arteria y se hace medial a nivel del pulmón, correcto. Pero este paquete vascular nervioso, como unidad, va a tener relaciones con las estructuras vecinas. Así pues, posterior a él, va a conseguir al tabique intermuscular interno y al músculo braquial anterior o braquial. Posterolateral va a conseguir a la cara medial del húmero, anteromedial del húmero, con el músculo braquial anterior pegado a él, es decir, al húmero. Y anterior va a tener al bíceps braquial, que aquí lo estamos separando, para poder identificar el paquete vascular. Entonces, el bíceps braquial es el músculo satélite y el paquete vascular nervioso de la arteria braquial están relacionados dentro de sus diferentes estructuras, arterias, venas y el dedo mediano, y el paquete vascular nervioso envuelto en una vaina fibrosa como una estructura única también tiene límites y tiene relaciones que las acabamos de definir. Aquí ven que el nervio mediano, fíjense ustedes que en el comienzo de la región braquial el nervio es lateral y la arteria medial, y luego en la medida que va descendiendo el nervio pasa por delante de la arteria y se hace medial hasta llegar al pliegue del codo, correcto, donde lo estudiaremos posteriormente. Y aquí lo ven otra vez, el nervio y la arteria con las venas braquiales y el nervio mediano al lado del bíceps braquial y el músculo satélite. El nervio músculo cutáneo, que ya hablamos de él, atraviesa siendo rama terminante del fascículo externo del plexo braquial, da su piercing al músculo cutáneo, lo inerva y luego se va hacia abajo y hacia afuera, pasando entre el bíceps braquial, el braquial y datos de inervación, llega el codo y va a dar ramas sensitivas a la cara anterolateral del antebrazo. Entonces es un nervio fixo. Aquí tienen esta obra de nuestra ciudad universitaria. Vemos ustedes aquí, es una obra de Lawrence, de Henry Lawrence, que está en la plaza cubierta del rectorado, y esta es una obra de Víctor Varela, que está en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que es de Derecho, Jurídica y Política, o Política y Política. Bueno, la Facultad de Derecho. Ánfilos, Ánfilos, de Henry Lawrence. Y esta que está aquí atrás es de Fernand, el que hizo la que está en el Lega, que está en la biblioteca. Fernand Legal. Ven ustedes aquí, esto es un estudio de arteriografía
que nos permite identificar la integridad o no de una arteria. En este caso, por ejemplo, cuando hay una fractura del tercio distal del úmero, correcto, el desplazamiento de los fragmentos puede elongar, puede estirar o puede atrapar a la arteria braquial, por ejemplo, contra el acerto fibroso, y la puede angular. Y esa angulación puede generar una obstrucción y un compromiso arterial distal a ella. Es decir, la mano y el antebrazo van a tener comprometida su oxigenación. Por esa razón, en estos casos, usted hace una angiografía para ver si la arteria está rota o si la arteria está estirada. Cuando llega una fractura a la emergencia, ustedes bomberos que están en el rural, lo primero que buscan es el pulso arterial distal a la fractura y buscan el llenado capilar. Si no consiguen el pulso, pues buscan el llenado capilar o el llenado del espejo de los dedos para confirmar si el flujo arterial está presente. Si no está presente, entonces es una verdadera emergencia y usted tiene que referir al paciente de inmediato. Si tiene pulso, se lo moviliza, si lo sabe hacer, y lo envía a un hospital donde haya traumatología. Y aquí ven ustedes esta escultura de Francisco Narváez, que está en la terraza del Instituto Anatómico, que se llama la tiene de tarea. Y este es un busto de José Izquierdo que lleva, el instituto lleva su nombre, de cátedra, ilustre, políglota, gran humano, una gran persona que fue jefe de la cátedra de anatomía, un maestro disecando, etc. Y esta es la más importante. No estamos de último. Magallanes, que está de último, y ese barco, te voy a poner la canción de Porfi y me se hunde el barco, mi querido capitán. Bueno, terminamos.